buen día, es un honor estar aquí compartiendo con usted en este hermoso día que Dios nos ha regalado, por su gracia y misericordia, un mensaje respecto a cómo discernir la voluntad de Dios. Exactamente, esta es parte número 1. En este mensaje número 1 vamos a continuar refinando nuestras destrezas de conciencia, autoconciencia, autoexploración y descubrimiento, para continuar refinando esas áreas. No solamente eso, sino que vamos a continuar construyendo otro ladrillo, ¿ok? Con otro ladrillo, podremos decir así, mentalidades saludables para saber cómo escuchar atentamente y efectivamente. ¿Cómo? Sin distracciones, estando aquí enfocados en este mensaje, que le va a ayudar a desarrollar esas mentalidades saludables y poder discernir, poder distinguir cuál es la voluntad de Dios conforme a sus principios. ¿Conforme a qué? A sus verdades, las cuales nos sirven en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿ok? Le podemos decir que entonces vamos a ¿qué? A revisar, a repasar lo que ya hemos aprendido, vamos a desempolvar, ¿verdad? Esas destrezas y seguirlas manteniendo en actividad. Es como un ejercicio, cuando nos ejercitamos y seguimos practicando, nos convertimos en más eficaces, el poder establecer más tiempo en esa rutina hasta que llega un momento en que las realizamos, las trabajamos y ni siquiera nos apercibimos de que lo estamos haciendo así. Como le indiqué, esto es para refinar esas destrezas y mi nombre es María Díaz. Es un honor estar aquí con usted. Yo soy un life coach, una entrenadora de vida, proclamadora de la palabra de Dios, porque los tiempos están anunciando que nuestro Señor Jesucristo está pronto por venir y nosotros tenemos que mantenernos ajustados con sus, podríamos decir, sus guías, que son para protegernos, ¿ok? Le puedo decir que en este tema le voy a revelar información de mí, así que le voy a compartir historias para que pueda entender que usted no es el único en esta jornada de querer aprender más cuál es la voluntad de Dios, porque a eso hemos sido llamados, a seguir buscando más y aprendiendo más de Dios. Le puedo indicar que al principio de mi jornada, de cuando decidí aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque yo lo conocía, pero no tenía la relación que tengo ahora, que es más cercana, es una relación de quererle ser placentera, seguir su camino, su propósito para mí en mi vida, podríamos decirlo así, lo cual es parte del propósito de este canal, entre otras cosas, ¿ok? En esos tiempos yo estaba muy alerta, muy cautelosa para saber qué tenía que hacer, qué no podía hacer, porque le estoy diciendo, lo conocía, pero no tan profundo como en ese momento empecé a conocerlo. Y mi deseo era solamente aprender más de él y seguir sus caminos para poder ser agradable ante él. Porque vino otro tipo de madurez con ese proceso, le puedo decir. Ahora, no quiere decir que no va a tener dificultades, ¿ok? Porque todos las tenemos, pero eso es para otro tema o en otro momento. Lo que sí le puedo indicar es que la primera guía, el primer punto, anótelo, para conocer la voluntad de Dios está en el libro de Romanos. ¿Por qué no nos deja sin guías? En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, le comparto, él dice, no os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios. Ahí está. ¿Para qué? Examinándonos conforme a su palabra, para poder determinar si estamos yendo en caminos que Él puede aprobar, ¿ok? ¿Cuál es su voluntad? Su buena, agradable y perfecta voluntad. Eso está en Romanos 12:2. Primer paso, renovar nuestra mente. ¿Cómo? Exponiéndonos a su palabra, leyéndola, estudiándola. ¿Cómo? No tenemos excusa, porque en estos momentos está la aplicación de Bible App, tenemos en electrónica, tenemos en computadora, tenemos, ¿qué más? En la televisión, sermones, libros que los podemos escuchar mientras estamos realizando tareas, mientras estamos conduciendo o en el autobús o en el tren. Podemos seguir estudiando su palabra. Inclusive libros que nos tocan, nos trabajan temas que tienen que ver con su palabra. Así que no tenemos ningún tipo de excusa, ¿ok? Esta es la forma. La primera, renovando nuestra mente.
porque cuando vamos aprendiendo más sobre sus caminos, decidimos hacer un alto. Y cuando vamos a tomar decisiones, las tomamos en luz de lo que dice en su palabra, que es su guía. Recuerden, es el libro de instrucciones antes de que nos vayamos de esta tierra. Es lo que podemos, ¿verdad?, utilizar para guiarnos, estar conscientes y decidir si tomamos esa decisión o si decimos, no, alto, eso no es para mí. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 17, es otro granito que nos abona para saber cuál es la voluntad de Dios. Dice lo siguiente en la palabra: por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y después de que termina eso, de decir, sino entended cuál es la voluntad del Señor, empieza a enumerarles una serie de actividades que no son agradables ante los ojos de Dios. ¿Cuál es el primero? En el versículo 18, no os emborrachéis con vino, que conduce al libertinaje, más bien seáis llenos del Espíritu Santo. 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos del Espíritu. Cantad y cantar al Señor de vuestro corazón, siempre dando gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo usted puede identificar eso? ¿Cómo practica eso? Le voy a indicar. En mi relación con amistades, algunos de ellos conocen situaciones que estamos enfrentando, porque pues compartimos comunidad, ¿verdad?, de creyentes, de discipulado. Compartimos situaciones que estamos enfrentando para que oremos unos por otros. Y entonces lo que yo hago últimamente, lo que estoy haciendo es que en lugar de plantearle más situaciones porque ellos tienen las de ellos, es que yo llego y en mis interacciones comienzo a platicar, a conversar con ellos y le comienzo a comentar lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. El propósito, exaltar a Dios y callar el sonido, el ruido de tantas malas noticias que tenemos en todas partes. Una forma de alentarlos a ellos en su caminar, en su jornada, en su fe. Y por ende, también me fortalece a mí. Pero sobre todo, el primer propósito es exaltar a mi Dios. Callar las voces negativas y adorar a mi Dios. Y dejarle saber a otros, porque para eso también hemos sido llamados a que compartamos los unos con otros, como dice ahí. Es una forma de adorarlo, de cantar y decir lo bonito que Él está haciendo en mi vida. Me fortalece, alabo a mi Dios y fortalece a la persona con quien estoy hablando. Y va a decir la persona, wow, según lo hizo con María, lo puede hacer conmigo. Eso es parte del propósito. Eso es una forma de nosotros exaltarlo, adorarlo con cánticos, salmos y bendiciones a nuestra parte. Así es como yo pues lo realizo. Así que eso es podríamos decir, un granito para que usted pueda entender cómo puede alabarlo de esa manera, ¿ok? Es un proyecto de continua construcción. De esta forma, continuamos ubicando granitos, semillas, que nos ayudan a mantener mentalidades saludables, positivas, no pesimistas, al contrario, optimistas, llenas de fe, de esperanza, de amor, de perdón, porque vemos en otros que también están batallando con situaciones bien similares a las nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Construimos mentalidades de hierro, de acero, fuertes, ¿ok? Y nos mantenemos firmes cuando las tormentas, los huracanes, ¿ok?, el desierto tenemos que enfrentar. Eso es parte del poder repetir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿ok? De acuerdo a la palabra, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, le indico otro elemento que es parte de la voluntad de Dios para usted y para mí. Confía en Jehová, el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, sométete a Él y Él enderezará tus veredas. Requiere que le estemos comunicando con Él día y noche, noche y día. Como Él nos exhorta en el libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice que orad sin cesar. Y esa es la parte en que nos comunicamos, ¿ok? ¿Qué significa? Bueno, significa que cuando estoy hablando con Él, platicando con Él, es imposible que pueda estar pensando cosas negativas. Es imposible, totalmente imposible. Por tanto, no le doy cabida al enemigo a que ocupe mi mente. Estoy llenando mi mente con Él, hablando con Él, orando.
y entre otras cosas, Él me va dirigiendo. ¿Qué más? Requiere humildad. Humildad al decir, dependo de ti, no de lo que yo entiendo que debo hacer. Dependo de ti, necesito de ti, por eso te estoy comunicando estos planes. ¿Tú crees que son apropiados? Guíame, no quiero equivocarme, no quiero hacer algo que sea contrario a tu plan para mí. ¿Okay? Eso se lo comparto como experiencia y situaciones que he vivido después de hacer lo contrario, ¿okay? Porque yo también he estado en ese camino incorrecto. Le voy a compartir una historia que me sucedió y fue cuando estábamos viviendo en el estado de Texas. Mi esposo y yo en esos momentos, cuando usted se mueve a un lugar, pues usted tiene que aprender todo, rutas, todo. Dónde hacer sus compras de alimentos, dónde está el correo, dónde están los doctores, dónde están las iglesias, todo, ¿verdad? Usted es como volver a empezar. En esos momentos nosotros aproximadamente en el mes número 4 o 5 decidimos iniciar una búsqueda de doctores para que nos cotejara nuestra boca, nos atendiera en nuestra higiene dental. Y en esa búsqueda, como le estoy indicando, lo que yo hice fue orar antes de llamar a las prácticas donde íbamos a ser, ¿verdad?, atendidos posiblemente. De 5 a 7 prácticas yo llamé y dejé mensajes con todos nuestros detalles. No me contestaron y volví a hacer la misma gestión y volví a llamar a todas esas prácticas nuevamente. De todas esas llamadas le puedo decir que solamente una práctica me devolvió la llamada, lo cual estoy agradecida. Y yo dije, ok, Padre, yo te sometí todo en oración, que sea tu voluntad, fue parte de mi oración. La práctica que tú quieres que vayamos, por favor, guíanos a esa. Bueno, así fue. Llegamos, mi esposo tuvo su cita médica, yo tuve la mía, porque andábamos en un auto. Por lo tanto, pudimos coordinar ambas citas médicas el mismo día. No obstante, la persona que empezó a trabajar con su boca, la higienista dental, fue diferente a la persona que me trabajó a mí. Cuando llegó al área donde está esta persona trabajando, tenía música de alabanza a Dios y eso me emocionó mucho, lo cual inmediatamente le indiqué, gracias por qué bien esa música, me encanta. Y le dice, ¿te gusta? Y le dije, sí, me encanta, esa es la emisora que nosotros también escuchamos. Y por ahí eso fue como que abrió una ventana y ella estuvo conversando conmigo mientras trabajaba y me hacía preguntas. Por tanto, lo único que yo hice fue escucharla. Lo que le puedo indicar es que en medio de esa conversación ella me relata, me comenta, me comienza a contar una situación de salud que ella estaba trabajando y que la estaba afectando en muchos aspectos. Me sorprendió porque yo estaba también afectada por esa misma condición y antes de mudarme a Indiana yo estaba recibiendo tratamiento médico, pero una vez me mudo a Texas no tengo doctor para referirme a trabajar con esa situación. En un momento dado le indiqué, por favor, ¿me podrías dar el número de teléfono de ese doctor? Porque yo estoy atravesando la misma situación. Ella abrió los ojos y me dijo, no me digas. Y nada, muy contenta, me dijo, pues con mucho gusto te doy la información. En el proceso que me está escribiendo luego la información, ya cuando me iba, me deja saber lo siguiente y le comunico a usted. Me dice, ¿sabes qué? Y yo no. Dice, yo no soy empleada de esta práctica. Yo soy empleada de otra práctica, pero llamaron a donde yo usualmente trabajo que necesitaban una persona como yo para que los ayudara en esta práctica, porque la persona que trabaja aquí no pudo llegar esta mañana, tuvo una situación bien delicada. Y por eso llamaron a esta práctica, que parece ser que ellos tienen acuerdos, y me enviaron aquí para trabajar. Lo que le puedo decir es que yo necesitaba ser atendida por ese doctor para continuar un tratamiento que yo estaba recibiendo. Todo empezó e inició con mi fervor a seguir su voluntad, porque lo que yo quería, él sabía que yo tenía esa necesidad y de igual forma mi esposo, era que nos guiara a donde él quería y entendía que debíamos estar en ese momento para atendernos, porque sabemos que la higiene dental y el cuidado dental es muy importante porque nos afecta inclusive hasta nuestro corazón. Dios contestó mi oración, a dónde ir, cuál era la práctica, de las 7 que llamé, porque yo le pedí guía de él,
Esa me llamó. No solamente eso, ella no era empleada de esa práctica. Y tercer elemento, de los que estaban allí trabajando, el Señor me guió con ella, para que ella se abriera, después que yo le indiqué que me gustaba mucho su música, se abriera de tal forma que me comentara inclusive de su situación de salud médica, para dejarme saber cuál era el doctor que me iba a atender. Eso es lo que le quiero compartir, de que cuando seguimos el plan de Dios que está escrito en su palabra para conocer cuál es su voluntad, Él nos honra. Cuando lo honramos a Él, Él nos honra a nosotros y nos evita muchos dolores de cabeza. Esto que le estoy compartiendo es una historia entre muchas de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y muy probable en su vida también tiene que alabarlo y dejarle saber a otros lo que ha estado haciendo con usted. Y si no lo ha experimentado, pues espero que sea un granito, una semilla grande que le ayude a fortalecerle en su fe y en su jornada diaria. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué otra cosa Dios quiere para usted como su perfecta voluntad? Ya le indiqué 3. Que examine su palabra, que no entre en prácticas que no son apropiadas y que confíe en Él con todo su corazón y no en su propia mente o lo que usted entiende que es correcto. Y Él le va a guiar en su vereda, ¿ok? ¿Qué más? Que usted lo declare a Él como su Señor y Salvador si todavía no lo ha hecho. ¿Cómo es esto? Bueno, es creer en su corazón que Jesús, su único Hijo, Él lo trajo para usted y para mí para ser salvos, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Esa es su voluntad para usted y para mí, pero Él no nos fuerza. Él nos deja a nuestra opción si lo creemos y lo queremos hacer. Si usted lo cree, ahora con su boca pídale perdón, porque todos somos pecadores, incluyéndome a mí, y dígale: perdóname de todos mis pecados. Creo que Jesús es tu Hijo, murió y al tercer día resucitó como tú dices en tu palabra. Ahora, Jesús, te pido que vengas a mi corazón, que me ayudes a vivir mi vida conforme a tu carácter, a tu bondad y amor. Guíame, lléname de tu amor y de tu paz. Créalo y proclámelo. Dice en la palabra que todo aquel que cree en el nombre de Jesús y lo proclama y lo desea como su Señor y Salvador, en ese momento será salvo, pero lo tiene que decir con su boca, ¿ok? No solamente eso, sino que ahora usted es habitada por el Santo Espíritu de Dios, el cual le va a aconsejar, le va a fortalecer, le va a dar creativas ideas y además le va a enseñar en este camino. Si usted lo ha hecho así, por favor, le exhorto a que comparta con otros esto. Se conecte con una comunidad discipulada para seguir aprendiendo de quién es el Padre, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Mientras tanto, suscríbase al canal y comparta con otros las grandezas de Dios. Comparta lo que acaba de hacer, si así es. También le digo lo siguiente: aquellos que caminaron con Jesús en un momento dado, pero por traiciones, decepciones, dolor, lo que sea, por pérdidas, no permita que esas emociones controlen su destino, que es un lugar de no más dolor, no más pérdida, no más sufrimiento, no más enfermedades. Es un lugar de ¿qué? De perfección. La felicidad que estamos buscando aquí, allá es que la vamos a tener, porque esta es una prueba, ¿ok? Esto es una prueba bien grande para nosotros seguir ¿qué? Manejándolas y saliendo hacia adelante. Pídale perdón también y rededique su vida con la oración que acabo de compartir. Suscríbase al canal, comparta con otros y hasta la próxima. Este es María Díaz. Hasta la próxima. Aprendiendo más sobre establecer mentalidades saludables y cómo conocer la voluntad de Dios. Este es el mensaje número 1.